Amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, esta etapa de Buenas Noticias es un gozo para nosotros, porque tenemos nueva tecnología, tenemos nueva programación, pero desde luego siempre hay buenas noticias para ti. El pastor Domingo Hernández seguirá transmitiendo, ¿verdad?, buenas noticias. Yo tengo un programa diseñado también para ti, así que el pastor Héctor Vidales, su servidor, estará formando parte, ¿verdad?, de los mensajes en este programa. Y también tendremos parte de la familia, parte de salud. ¿Por qué? Porque queremos completar, el programa sea completo para que tú vayas de gloria en gloria, que conozcas a un Dios que está enamorado de ti. Pero ¿cómo tú puedes enamorarte de Él? Y eso nosotros nos los hemos echado a cuestas, transmitirte ese mensaje. Y estoy seguro que tú te puedes acercar a ese Dios, a un Dios que no tiene doblez, a un Dios que no tiene condiciones. Por eso es que es Buenas Noticias de Gran Gozo, porque ese Dios está esperándote a ti, ese Dios está dispuesto para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, lo que es importante es que Él se siente amoroso por ti, Él se siente entregado por ti, Él lo hizo todo por ti, Él depositó en su cuenta todo para ti. Y tú tienes ese password, ese PIN, y lo puedes ejercer día con día. No pierdas este programa, quédate con nosotros, porque estas son buenas noticias de Gran Gozo y queremos que Dios te siga bendiciendo ricamente. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros y continuamos con nuestra serie, El Círculo de la Salvación, y ver cómo Dios lo hizo perfecto para nosotros. En la vez pasada estuvimos hablando acerca de la creación, del pecado, y tocamos la ira de Dios y vamos a entrar en la recta de salvación, justificación, ¿verdad? Entonces, haciendo un breve repaso, dijimos que para poder entender el proceso de la salvación, tenemos que ver que Dios nos creó. ¿Y cómo nos creó? Nos crió para poder estar con Él por la eternidad. En ese sentido nos parecíamos a Dios. Entonces fue una creación por gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si íbamos a estar siendo creados, íbamos a estar con Él por la eternidad, fíjense nomás qué cosa tan hermosa hizo nuestro Creador. Nos crió para compartir con Él la eternidad, ¿verdad? Ahora, estando en esa situación viene ese gran misterio, ¿verdad? El caso es que por un engaño y por un proceso que hubo, nosotros sabemos muy bien, que le llamamos el Edén, se apartó, hubo una escisión, ¿verdad? Hubo un rompimiento que le llamamos el pecado. A unos le llaman el pecado natural, pero es por él entender el pecado de Adán. Y le llamamos el pecado de Adán que fue entre Adán y Eva. ¿Por qué normalmente se llama pecado de Adán? Porque cuando se ejecutó por los dos es cuando vino el pecado. Si ustedes se fijan, primeramente Eva es engañada y al momento en que usufructa el árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán, entonces se completa. Hasta en ese momento se vieron que estaban ¿cómo? Estaban desnudos, ¿se acuerdan? Entonces en ese momento el pecado ya estaba ahí. Ahora, también estuvimos diciendo que no había un pecado preexistente. Eso quiere decir que no podemos decir que allá era el pecado o de la gula por los frutos o por las frutas, porque no era un árbol de frutas, sino un árbol de frutos, un árbol conceptual. El concepto, conocimiento del bien y el mal, árbol de la vida, son conceptos. Entonces, pero no había esa tal gula o no había, por ejemplo, la desobediencia, no existía la desobediencia primero y luego el pecado de Adán, ¿verdad? Sino que al momento en que se consumó lo que Dios les dijo, se consumó. Y dijo, mira, ahora para que ustedes se den cuenta que hay un problema, dice, y que ustedes usaron algo que a nosotros nos correspondía, que dijo, ponles un obstáculo al árbol de la vida, ¿verdad? Y dice Génesis 3 que le puso un obstáculo Dios para que no pudiera comer al mismo tiempo, ¿de qué dice? De los dos árboles. Entonces, cuando se encuentra con Adán, nos encontramos con el secreto, con la llave. Cuando le dice Adán, 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 ¿dónde estás tú? ¿Y qué fue lo primero que hace Adán? Esconderse. ¿Por qué se escondió? Fíjense, vamos a tomarlo rápidamente, aunque lo vimos la vez pasada y lo hemos estado hablando, pero es bueno entenderlo para poder avanzar. Es que dijo, es que estaba como desnudo y tuve miedo. ¿Tuvo miedo de quién? De Dios. Se dio desnudo, ya sintió culpa sobre sí mismo. Quiere decir que entonces al probar del otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el árbol de justicia, o sea, conocer el bien y el mal como Dios, pero entonces era el hombre el que lo aplicaba. Entonces, y primero ¿qué hizo? Lo aplicó a sí mismo y lo aplicó ¿para quién? Para Dios. Entonces tuvo miedo de Dios y tuvo ¿qué? Vergüenza sobre sí mismo, porque entonces ya sentía una culpa de la carga que era probar del fruto, es decir, usufructar.
el árbol, lo que se refiere al árbol de conocimiento del bien y el mal. Entonces ahí viene la separación. Es lo que nosotros entendemos como la ira de Dios. Ira de Dios, dijimos, no era estar enojado Dios como nosotros creemos, sino la ira de Dios, Génesis 2:7, 8 y 10, es que queda evidencia de una separación. El hombre, al ser creado, ahora se dice que quedó restringido, quedó tapada, cubierta la puerta, quedó restringido de la perfecta provisión de Dios, que es el árbol de la vida. Entonces Dios tenía un plan. Él ya tenía concebido un plan. Él no hizo un plan porque se le quemaron los bollos, ¿verdad? Sino porque ya tenía concebido un plan. Por eso dice la Biblia que era un plan que ya estaba fraguado desde antes de ¿qué? De la consumación del mundo, ¿verdad? Algo muy hermoso que nos pasó ayer. Entonces después les platicaríamos. Entonces Dios tiene un plan de salvación. Un plan que nace ¿en dónde? En la mente de Dios, en el concepto de Dios. Por eso la Biblia lo expresa así, que ya estaba planificado desde ¿qué? Desde antes de la creación del mundo. Entonces, ese dador de gracia, que nos creó por gracia, entonces ese dador de gracia nos rescataría. Entonces hace un pacto con el hombre de por sí mismo. Conocemos el primer pacto, lo conocemos como pacto adámico, o sea, el pacto que hizo con Adán, que él iba a tener la solución para dar en la cabeza al problema, aunque a él le podrían herir en el talón. Para poder entonces hacer esto con el hombre, que existiera ese acercamiento, Dios hace eso, un acercamiento. Entonces, la primera fase del acercamiento es seleccionar al que iba a acercar. ¿A quién iba a acercar? Pues al hombre, al ser creado. No eran los animales, no exactamente estaba ahí, sino era el ser creado. Entonces, en ese momento, Dios aparta al ser creado para hacer ese plan. A eso se conoce como santificación. Ahora, aunque la santificación, después, por el nombre y por el uso que se le dio, se hacen dos vertientes. En una, la dada por Dios, en un sentido teocéntrico, y otro antropocéntrico, o sea, que proviene del hombre, así se dice, antropos, hombre. Entonces, céntrico, centrado en el hombre, en el otro, teocéntrico, centrado en Dios. En el centrado en Dios, dice que Él apartaría. Fíjese qué cosa tan hermosa de nuestro Dios, que Él dice, haría provisión. Ese es el sentido de salvación. A los que apartó, o dice, eso quiere decir apartar, o el hecho de hacer provisión, eso ya es santificación. Ahora, la otra vertiente de santificación es cuando el hombre dijo, santificación es, y lo aplicaron los teólogos o hicieron de ello una percepción muy humana, es cuando tú estás apto para hacer algo, ¿verdad? Entonces eso se le llama el concepto de santificación. Entonces, pero es apartar, ¿o qué dijimos? O separar. 1 Corintios 6:11, ahí pueden ustedes ver el concepto. Entonces, para poder separar, él quería hacer algo que tenía un principio en la mente de Dios, aportar al hombre, pero de tal manera que el hombre no quedara en deuda. Para poder hacer eso, él ideó y que se entendiera y que quedara para la posteridad con el término de un juicio, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, eso es lo que hizo. Si Dios dijo, ese árbol no comerás porque de cierto morirás, es que estaba establecido un juicio. Entonces, para poderle dar el sentido correcto de juicio y que quedara a la posteridad, entonces él lo plantea con nombres o conceptos de un juicio. Por eso vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con elementos de un juicio. Entonces, lo primero que él trata de hacer es establecer esos términos. ¿A quién? A los que había apartado, o sea, al ser humano, a usted, a los hijos de él. Ahora, entonces, al ofrecer salvación, entonces dice, yo tengo que verter mi justicia, no aquella que falló, no la del hombre, sino que entienda que es mi justicia. Yo le voy a dar no la de él, sino la mía. Es decir, yo soy el que voy a aportar, yo soy el que tomo la iniciativa. Entonces, por eso dice que a los que separó, los justificó. Es decir, les hace un ofrecimiento de su justicia. Así es que vamos a ampliar este concepto, pero veamos en el corazón de Dios. Hasta ahorita tenemos que resumir. ¿Quién toma la iniciativa? Adán, ¿a dónde estás tú? Ya desde ahí, ya Dios se acerca. Luego, Dios dice la Biblia que santifica, separa para ofrecer su justicia en vías de intentamos su salvación, que vamos a ver los elementos un poco más adelante. ¿Verdad que tenemos un Dios hermoso, un Dios grande? Quédense un momento con nosotros, vamos a continuar en la siguiente sección. Bien, como lo prometido es deuda, ahora venimos a que nos platiques de esas experiencias personales
que tuviste en el ministerio? Bueno, la cosa es que una vez que con la Biblia conocí el camino de salvación y entré a la iglesia y tuve esas experiencias como una persona que al conocer el Evangelio va y lo predica de casa en casa, había una hermana centroamericana que ella me hablaba mucho, que tenía hijos grandes y dos varones que eran Jimagua, cuates o gemelos, y ella me contaba cómo el Espíritu Santo obraba, los milagros que ella vio. Y uno que se hizo con un hermano de la iglesia que era tesorero en ese tiempo, que tenía un problema en una de las vértebras aquí en el cerebro, al lado del cerebro. Y ahí tenía algo inextirpable. Y la hermana oró estando yo presente y desapareció. Y yo dije, bueno, este es el poder de Dios. Salíamos juntos con las familias de ella a orar por los enfermos y veíamos el poder. Así que cuando yo continué mi vida ministerial, dije, Jesús salva, Jesús sana de las enfermedades, Jesús bautiza con Espíritu Santo, Jesús echa fuera a los demonios. Yo dije, aquí esto es completo. Pues así empecé el ministerio. Cada vez que me llevaban a alguna iglesia de pastor y había un enfermo, allá va aceite, lo ungía. Y algunos decían, pero eso es para cuando se va a morir. No, 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 no. Jesús nunca ungió a nadie para que se muriera. Jesús Marcos 6:13 dice que ungían, pastores, dice, a los enfermos con aceite y eran sanados. Así que ese es el símbolo del Espíritu Santo. Yo aceite con los enfermos y se sanaban de cánceres. Una niña una vez en una de las iglesias ya era tiempo de que caminara y ni se movía en la cuna. Y me acuerdo que la llevaron a una vigilia a las 2 de la madrugada y la levantó así en los brazos la madre, yo la ungí. Y cuando llegó a su casa la niña comenzó a gatear. Y ella lo dijo en otra vigilia, y dije, aquí está el poder. Y yo creo y he creído siempre y he visto tantas maravillas de parte de Dios que yo no puedo callarme, yo tengo que decirlo. Porque lo ha hecho con familiares, lo ha hecho con otras personas y hemos orado por personas que no se han sanado ni han sido liberadas de cualquier cosa, otras sí, otras no, porque esto no es del hombre, esto no es de la carne, pastor. Usted sabe que esto es el Espíritu Santo, porque juntos hemos ido a orar por personas que han sido liberadas, han sido sanadas. Y allá hubo un caso que fue el tétrico de una persona que vino bien mal, psicológicamente andaba mal. Y oramos y el Señor liberó a esta persona. Llegó a ser una líder de la iglesia. Y su hijita también, una enfermedad que tenía, le pusieron una medicina que le reaccionó muy mal y ya se iba a morir. Y la mamá me preguntó, pastor, ¿y qué va a pasar ahora si el médico dice que ya no le queda tiempo? Y yo le dije, ¿pero qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios? Pues no se murió. Llegó a desarrollarse, es una mujer. Y yo dije, es que Dios está bajo control de todo. Y yo, como ya he visto hasta leprosos limpios, y eso es algo, palabras mayores, y yo he visto también personas epilépticas libres de la epilepsia. He visto, en el caso de dos niños, y esta semana, hace 2 o 3 días, lloré por alguien que tenía un mezquino grandísimo en un dedo. Y oré porque lo van a operar. Y yo le dije, vamos a orar primero, porque hace algún tiempo oré a distancia, por teléfono, del este al oeste de Estados Unidos, por una niña llena de mezquino, que le dicen ojo de pescado, en otras partes del mundo. La tenía en la cara, en la frente, en las manos, en las uñas, y oramos y esa niña quedó sanita, se le murieron todos. Y la otra niña también aquí cerca de California, por teléfono oramos y se le quitó la epilepsia y se le murieron todos los mezquinos. Y esta persona que oramos va a dar testimonio de cómo se le murió el mezquino también que tiene en un dedo. Y yo creo en el poder de Dios. Pastor Vidales, Jesús vive, va a vivir siempre. Su iglesia está aquí para interceder por los que sufren y nosotros somos reconciliadores, embajadores de Cristo. ¿Verdad que sí? Así es, y tenemos más experiencias. Vamos a continuar en el próximo programa con más experiencias en el ministerio. Que Dios nos bendiga y de nuevo, pastor, que te tengamos aquí con salud, con ese gozo, como siempre le hace y empezó el programa. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguro que sí. Bienvenidos a Buenas Noticias de Gran Gozo. Aquí están todos los feligreses. A ver, un aplauso a Cristo.
Tal vez la cámara no los enfoca, pero cuando tengamos la próxima cámara, que estamos por conseguirla, entonces vamos a enfocar la congregación. Pero están bienvenidos a estudiar esta palabra de Dios. Y quiero comenzar dando una comparación muy linda que se encuentra en la carta escrita por Pablo a los romanos y la otra que se encuentra en una de las epístolas escrita a los corintios. El apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos 16 capítulos, pero el capítulo 8, y eso para los estudiantes de la Santa Palabra de Dios, el capítulo 8 para mí y para otros que estudian es el corazón de esa carta de Pablo, el capítulo 8. Primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo. La primera carta tiene 16 capítulos y la segunda carta tiene 13 capítulos. Y el corazón de las dos cartas, como hicimos informando de Romanos el capítulo 8, es en la segunda carta a los Corintios el capítulo 3. Ese capítulo 3 de segunda a los Corintios tiene una información estupenda, maravillosa, que cuando uno realmente se sitúa en lo que dijo el apóstol Pablo en ese capítulo 3, puede hacer realmente la división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, que tiene que ver con los 39 libros que se pusieron allá en el antiguo pacto, reconocido por el canon, la regla de los hermanos hebreos. Y las 27 cartas, el Nuevo Testamento, donde están incluidos todos estos escritores del Nuevo Pacto. Y aquí, el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, él está diciendo cosas maravillosas. Está hablando, entre otras, que cuando le habla a la iglesia, dice, ustedes son letras de Cristo. Letras de Cristo. Y él dice, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y entonces él hace una comparación del antiguo pacto y el nuevo, diciendo que cuando en el antiguo pacto se trabajaba con la letra, escrita en piedra, obraba ira contra ti, contra todo el pueblo de Dios, obraba muerte, separación, condenación. Eso era lo que había en el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto compite con el antiguo porque el antiguo, la Biblia dice que tenía un poco de gloria, tenía gloria. Era algo que Dios quería que el pueblo hebreo supiera para ir introduciendo en esas leyes y esas formas de obedecer al Mesías que iba a venir a morir por el pecado que se cometía desobedeciendo esa ley. Y saben ustedes, y esto es lo más importante que estoy mirando yo aquí, que Pablo dice que había glorias, pero que ahora, según el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Así que tenemos una esperanza en Cristo, hablamos con mucha confianza, pero no como se creía en el tiempo de Moisés, porque eso iba a ser abolido, iba a ser quitado. Y entonces, y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. De ahí que todavía los hermanos hebreos, en la mayoría, no aceptan al Mesías. Y por eso tú tienes que estar mirando esto con mucha atención, porque por causa del endurecimiento de los hebreos vino la plenitud, el conocimiento del Evangelio a nosotros los gentiles. Eso es un misterio y si Dios lo hizo así, hay que aceptarlo. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Ven ustedes, cuando ya un hebreo o alguien que esté participando
de ese ambiente que fue abolido, se convierte a Cristo, ese velo se quita. Ya el velo del antiguo pacto se quita. Ya no se camina en el antiguo pacto, se camina en el nuevo pacto, en el pacto de gloria. Mire qué belleza, como dice aquí el apóstol Pablo. Y entonces, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubiertamente, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Y ahí concluye el capítulo. Ahora Pablo está diciendo, miren, cuando se convierte uno de los que están en el antiguo pacto, entonces estamos ahora mirando una gloria que viene de Cristo Jesús, que es su imagen. Y al mirarlo, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Eso le llamamos niveles de gloria. Y esos niveles de gloria, mucha gente ni los estudia, ni los entiende, ni los aplica a su vida. Por eso el evangelio de Pablo, como él dijo, mi evangelio, que Dios se lo dio a su hijo y su hijo me lo dio a mí, tiene que hacerse partícipe en tu vida para que tú puedas entender lo que es una gloria y lo que es otra gloria y lo que es otra gloria. Gloria, poder de Dios, salvación, seguridad, confianza que viene de Dios. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, porque dice que cuando se convierten, se quita el velo. Cuando entran ya en lo que es lo espiritual, como vamos a seguir estudiando, que el Señor es el Espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que está diciendo aquí, que cuando uno se une, nadie se atreva a estar enjuiciándote y haciendo que lleves una vida que puedes perder la seguridad, la confianza y la certeza. De ahí que el apóstol Pablo está diciendo que ahora nosotros mirando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su semejanza. El apóstol Pablo fue muy certero en esto. Dice que nosotros, los predicadores, tenemos que estar en el nuevo pacto como ministros competentes. Y en otro lugar dice que trazamos bien la palabra de Dios. Así que continuaremos en esta serie y mantente en sintonía con buenas noticias de gran gozo, porque lo que viene a través del pastor Vidales, a través de los ministros y pastores que van a continuar junto con nosotros con sus segmentos, y el humilde que está aquí presente con el mío, vamos a seguir ayudando a edificar la iglesia de Dios en el mundo entero, como todos los evangelistas que están haciendo su parte, y todos los pastores en todas las iglesias, y todos los que son religiosos que están ayudando al pueblo a estar con Cristo, dejando todo lo que impide. Mi estimado, estamos haciendo el gran fin final de la predicación del evangelio, porque Jesús dijo que cuando este evangelio del reino sea predicado por testimonio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ya el fin está llegando ya, el fin está aquí. Así que mi estimado, mantente en sintonía. Dios te cuide, Dios te bendiga ricamente. Tu Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi
corazón, acéptalo, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo, Dios. Pongo ya en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo, Santo Espíritu de Dios. Quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo, Dios. Pongo ya en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios.